Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la fisiología endocrina. Vamos a empezar con corteza y médula suprarrenal. La corteza, la glándula suprarrenal está formada por dos partes, una corteza y una médula. La corteza a su vez está formada, está formada por una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular. Vamos a hacer un dibujo. Entonces digamos que esta es la corteza, está una zona, digamos que la zona verde es la zona glomerular que secreta mineralocorticoides como la aldosterona, una zona fasciculada que secreta cortisol y una zona o glucocorticoides y una zona reticular que secreta de hidroepiandrosterona y de hidroepiandrosterona. Entonces vamos a anotarlo en este lado. Zona glomerular que secreta mineralocorticoides igual a aldosterona. Una zona fasciculada que secreta glucocorticoides, en este caso es el cortisol, y una zona reticular que secreta andrógenos débiles que son de hidroepiandrosterona y androstenediona. Zona glomerular, fascicular, reticular. Las funciones de cada uno las vamos a ver un poquito después. Entonces, y hablando un poco sobre esto, la síntesis de las hormonas de la corteza suprarrenal es a partir de la estimulación por parte de la hipófisis, que la hormona en este caso es la ACTH. Y pues la regulación y la secreción de esteroides suprarrenales es dependiente de esta, principalmente de los glucocorticoides, ya que en este caso los mineralocorticoides, es decir, la aldosterona, depende de otro tipo de mecanismo de retroalimentación, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La secreción de los glucocorticoides tienen un patrón circadiano cada 24 horas. Las menores secreciones de estas sustancias son en la noche y las antes de dormirse, y las mayores concentraciones es antes de despertarse. De hecho, se dice que una de las funciones del cortisol en el cerebro, aparte de prepararlo o darle estrés al cuerpo, por así decirlo, o al cerebro, es mantenerlo en vigilia. Además de que debe aumentar la misma situación, o porque aumenta en las mañanas, debido a que estamos 6 o 8 horas, dependiendo si estás dormido o ese tiempo, ya sea en la mañana o en la noche que duermas tus 6 o 8 horas diarias. Aumenta la cantidad de cortisol porque está disminuyendo el azúcar, y debe aumentar esta para que se secrete más. Es por eso una de las razones, aparte de proveer de energía, por así decirlo, también tiene que ver mucho el proceso del sueño. Pues el cortisol ejerce una retroalimentación negativa en 3 puntos del eje hipotálamo-hipófisis de 3 maneras. La CRH, el cortisol inhibe la CRH en el hipotálamo. Después el cortisol disminuye. Cuando disminuye el cortisol, aumenta la concentración de CRH y de ACTH. Asimismo, cuando aumenta el cortisol, disminuye la secreción de CRH y ACTH. Entonces, si el cortisol está alto, baja CRH y ACTH, y cuando el cortisol está disminuido, aumenta la concentración de CRH y ACTH. En esto se basa la prueba de supresión con dexametasona, el cual se utiliza principalmente para ver la diferencia entre un síndrome de Cushing y enfermedad de Cushing. Se le da a una persona una dosis baja de dexametasona, enfermedad de Cushing.
El síndrome de Cushing es puede ser por la administración exógena en gran medida de glucocorticoides, digamos que le estén dando constantemente a una persona prednisona. Se puede deber a eso, exógeno, o bien se podría deber también a un tumor directo un tumor en la glándula suprarrenal que aumente la secreción de cortisol. En cambio, la enfermedad de Cushing se debería a que hay un aumento de la secreción de ACTH, ya sea por el hipotálamo, también puede serlo por la hipófisis. Bueno, entonces ya sabiendo esto, la prueba de supresión de dexametasona cuando se le da a una persona este medicamento, aquí va a disminuir la concentración o disminuir la secreción de cortisol y también hasta de ACTH, porque se daría cuenta el hipotálamo de las grandes dosis de ACTH, las grandes dosis de digamos en este caso de cortisol, por así decirlo, que así lo tomaría la dexametasona el cuerpo. Las grandes dosis de glucocorticoides disminuyen la secreción de ACTH. Entonces, si es un tumor secretor de ACTH o estimulante o de la CRH, va a llegar la gran cantidad de cortisol junto con la dexametasona, va a llegar al hipotálamo, va a la hipófisis o al hipotálamo y va a disminuir las concentraciones. En cambio, cuando hay un tumor secretor de cortisol o por una cantidad exógena por administración de algún medicamento, ni las dosis altas de dexametasona ni las bajas van a disminuir la secreción de cortisol. Entonces esa es la diferencia. Así se utiliza esta prueba para definir la diferencia entre uno y otro. Lo sintetizamos o lo decimos nuevamente. Entonces, en el síndrome de Cushing se debe a una disminución, el síndrome de Cushing se debe a administración exógena de glucocorticoides, o bien por un tumor directo en glándula suprarrenal, un tumor que secrete cortisol. Y en la enfermedad de Cushing, pues se puede ver por alteraciones en el hipotálamo, que aumente la secreción de ACTH, de SRH, o en la hipófisis, que aumente la secreción de ACTH, CRH o ACTH. Entonces, nuevamente, aquí se va a disminuir la secreción de cortisol y aquí no. Porque aquí se disminuye por el hecho de que mucho cortisol inhibe la secreción de CRH o la de ACTH o del mismo tumor en sí. Y aquí no, porque como es un tumor secretor directo de puro cortisol, pues ni las dosis bajas ni altas le van a afectar. Pues sí le van a afectar al hipotálamo, pero el hipotálamo no está ejerciendo ningún tipo de presión para que se secrete más cortisol, ni en la hipófisis para que se secrete más ACTH. Bueno, eso es la explicación con respecto a la prueba de dexametasona. La regulación de la secreción de aldosterona, es igual a un patrón circadiano. Las más bajas concentraciones están en la noche y las más altas antes de despertarse. Recuerden que esto depende más que nada, no tanto de la secreción de ACTH para estimular la zona glomerular para la secreción de aldosterona, sino depende de la aldosterona del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por los cambios en la concentración de potasio en la sangre. En un momento vemos por qué. Un ejemplo, una disminución de las concentraciones del líquido extracelular, como hemorragia o disminución del sodio, produce una disminución en la presión de perfusión renal. Esto aumentará la secreción de renina en el riñón. La renina catalizará la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1. Después la enzima conversora de angiotensina en los pulmones la que se convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2
La angiotensina 2 después irá a la zona glomerular a estimular o aumentar la secreción de aldosterona, y también va a ir al hipotálamo a estimular la sed y también la excreción de hormona antidiurética. Otra cosa que aumenta la secreción de aldosterona es el aumento en la concentración sérica de potasio. Una disminución de potasio disminuye la secreción de aldosterona. ¿Por qué? Porque la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la excreción de potasio y iones hidrógeno. Entonces son una de las principales funciones de la aldosterona. Aumenta la excreción de sodio, la reabsorción de sodio, perdónenme, y aumenta la excreción de potasio y iones hidrógeno. Estas son unas de las acciones de los glucocorticoides, mineralocorticoides y los de los andrógenos débiles. Un momento. Aquí está. Los glucocorticoides. Pues los glucocorticoides son esenciales para la vida. De hecho, las personas que se toman estos medicamentos o análogos del cortisol, se les dice que si van a tomarlos por un tiempo prolongado, que cuando vayan a dejarlos, que gradualmente los dejen, porque si no va a haber una alteración en el eje pues de las glándulas suprarrenales y pues puede provocar alteraciones en la salud. Los efectos del cortisol son catabólicos y diabetogénicos. Son muchas las funciones que tiene el cortisol, pero algunas son produce un aumento en la gluconeogénesis tanto del hígado como en el músculo. Aumenta el uso de ácidos grasos, la acumulación de los mismos. Aumenta la gluconeogénesis a partir del músculo. Disminuye la sensibilidad de la insulina en el tejido adiposo, también como la disminución del uso de la absorción de glucosa por parte de los tejidos. Estimula nuevas rutas gluconeogénicas, es decir, la formación de energía a partir de productos que no sean azúcar, por así decirlo. Por ejemplo, por medio de la grasa o por medio de las proteínas. Efectos antiinflamatorios y también en el sistema inmune. El cortisol induce la síntesis de lipocortina, que es un inhibidor de la fosfolipasa 2, y pues esta fosfolipasa 2 libera ácido araquidónico, el cual por la COX-2 se convierte en prostaglandinas, y estas prostaglandinas ayudan a iniciar el proceso inflamatorio y pues esta respuesta. Además inhiben o disminuyen la producción de linfocitos T y la producción de interleucina 2. Inhibe la proliferación de histamina y serotonina. También actúan sobre hueso, provocando osteoporosis a la larga, porque aumentan la actividad osteoclástica. Pues ya vimos que altera la respuesta inmunitaria, y de hecho estos medicamentos se utilizan de forma crónica para evitar el rechazo a trasplantes. Mantiene la sensibilidad a las catecolaminas porque hay un aumento de los receptores alfa 1 adrenérgicos. Entonces las personas que tienen mucho estrés, por ende, tienen la presión más alta, porque el cortisol siempre está elevado, está aumentada la presión sanguínea, porque es más fácil que sean estimuladas por las catecolaminas que hay. ¿Por qué? Porque hay más receptores. ¿Quién lo produjo esto? El aumento de receptores, el cortisol. Inhibe la formación de hueso, inhibe la producción de colágeno 1, la producción de osteoblastos, o sea, la actividad osteoblástica, y disminuyen la absorción de calcio intestinal. Además, alteran la infiltración glomerular, actúan en el sistema límbico, producen alteraciones, estrés, depresión, ansiedad, entre otras cosas. Disminuye la duración del sueño REM y aumenta el tiempo de vigilia.
Entonces son mínimo 15 de las acciones que puede hacer el cortisol. Aparte puede provocar cataratas, candidiasis bucofaringia si se utilizan en medicamentos inhalados como la budesonida y otras situaciones más. La aldosterona tiene 3 acciones sobre el túbulo distal y los túbulos de colectores del riñón. Habíamos dicho que aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la excreción de potasio y iones hidrógeno. Produciendo de este último, si hay un aumento en la excreción de iones hidrógeno, va a haber alcalosis. Va a haber una alcalosis en el cuerpo porque se está tirando iones hidrógeno. Acciones de los mineralocorticoides, pues aumenta la excreción de potasio, de absorción de potasio. Aumenta la excreción de iones hidrógeno y pues aumenta la reabsorción de sodio. Excreción de potasio, excreción de iones hidrógeno y la reabsorción de sodio. Esto a través de las células principales, y de las células intercalares alfa. Entonces, si la aldosterona está elevada, aumenta el líquido extracelular. ¿Por qué? Porque aumenta el sodio, y si aumenta el sodio, aumenta la retención de líquidos, en este caso agua. Y si está aumentada la aldosterona, va a haber hipopotasemia o hipocalemia, que es lo mismo, porque aumenta la excreción de potasio, y porque alcalosis metabólica, porque disminuyen los iones hidrógenos que producen. Entre más haya de estos, hay acidosis, y entre menos haya de estos, hay alcalosis. Así el efecto contrario sería, pues va a haber hipotensión por disminución del líquido extracelular, hipocalemia y acidosis metabólica. Las acciones de los andrógenos suprarrenales en el hombre no generan muchas cosas, en la mujer sí. En el hombre la dehidroepiandrosterona y androstenediona se van a los testículos y se convierten en testosterona o dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, o se podrían convertir, o así se quedan, y en la mujer ayudan mucho a aumentar la libido en la mujer y también aumentan el vello púbico. Entonces, mujeres que tienen alteraciones de la glándula suprarrenal, es común que no tengan vello. Enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison es un padecimiento en el cual es una enfermedad autoinmune o insuficiencia suprarrenal primaria. Es una enfermedad autoinmune donde están destruidas todas las zonas de la corteza suprarrenal. Si están destruidas todas las zonas de la corteza suprarrenal, pues va a estar disminuida la producción de mineralocorticoides, de glucocorticoides y de andrógenos. Pero recuerden que esta depende más del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este tipo de pacientes? Que por lo general son más las mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque a las mujeres les da más comúnmente las enfermedades autoinmunes. Entonces, mineralocorticoides, si está disminuida la aldosterona, ¿qué es lo que va a pasar? Pues fácil. Va a haber una hipotensión. ¿Por qué? Porque está disminuida la reabsorción de sodio. Pues va a haber una acidosis. Y también va a haber una hipercalemia. Esto es en acción de los mineralocorticoides. De los glucocorticoides, pues va a haber hipotensión arterial. También va a haber hipotensión arterial, pues una poco adinamia. De los andrógenos débiles, pues va a haber una disminución de la libido, disminución del vello púbico
Además de que esta persona va a tener una hipotensión postural y pues doble el efecto, porque como está disminuido el sodio, va a estar disminuido el líquido extracelular, además de que va a estar disminuida la sensibilidad de las catecolaminas por disminución de los receptores alfa 1 adrenérgicos. También va a haber todas estas dos cosas van a generar hipotensión. Como está disminuido, además de esto va a haber una hiperpigmentación de la piel. ¿Por qué? El cortisol disminuye por retroalimentación negativa a la ACTH. Estos pacientes, como tienen disminuido el cortisol, no pueden disminuir la secreción de ACTH. Por ende, va a haber un aumento en la secreción de ACTH por parte del hipotálamo o la hipófisis, y lo que va a ocurrir aquí es de que como se aumenta la producción de ACTH, la ACTH recordemos que viene de la propiomelanocortina, y de la propiomelanocortina vienen otras proteínas, otras sustancias, por ejemplo factor estimulante de melanocitos. Entonces las personas van a tener hiperpigmentación. Esto solamente ocurre en el Addison o insuficiencia suprarrenal primaria. En la secundaria es muy raro que ocurra. El tratamiento con la enfermedad de Addison es reposición de glucocorticoides y mineralocorticoides, no tanto los andrógenos débiles, porque pues no son imprescindibles no son tan útiles para la vida en este caso. La insuficiencia suprarrenal secundaria tiene más o menos los mismos síntomas, pero aquí es por una disminución de la secreción de ACTH o CRH, es decir, el problema está en la glándula hipófisis o puede ser en el hipotálamo. Otra cosa aquí, la aldosterona va a estar normal. La aldosterona va a estar normal en la insuficiencia suprarrenal secundaria porque solamente se necesitan pocas cantidades de ACTH para que funcione. Un momento. Listo, perdón. Bueno, en la insuficiencia suprarrenal secundaria, pues tampoco hay hiperpigmentación porque aquí va a estar disminuida o la ACTH o la CRH. Además de que en la insuficiencia suprarrenal secundaria la ACTH está disminuida, no alta. Entonces repasemos las tres cosas que van a diferenciarse de la primaria y de la secundaria. Es que en la secundaria no hay hiperpigmentación, no va a haber la ACTH, está disminuida, no aumentada, y también sí, cierto, la aldosterona va a estar normal porque solo se necesitan unas pocas cantidades de renina o de ACTH para generar un cambio para generar un aumento de la secreción de aldosterona. Ya sabemos que depende del sistema: renina, angiotensina, aldosterona. Pues un contrario a lo que es la enfermedad de Addison en el aspecto de cortisol, hay la enfermedad de Cushing y el síndrome de Cushing. El síndrome es por un tumor productor de cortisol, administración de glucocorticoides exógenos. La enfermedad es por un tumor productor de ACTH. Ya lo habíamos dicho. Entonces la enfermedad de Cushing, la persona va a tener, número 1, jiba de búfalo, cara redondeada. Si los ves de frente no tienen orejas, por así decirlo, no se le ven por la distribución de grasa particular. Las personas tienen estrías muy marcadas, pero bastante marcadas. Se ven de este tamaño, imagínense. También se ven en las piernas, está disminuida la masa muscular de las extremidades. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la gluconeogénesis, por ende hay proteólisis muscular. Además, la persona tiene alteraciones mentales, puede tener algún grado leve de demencia o psicosis, también depresión. La jiba de búfalo, que ya habíamos dicho, la presión arterial está aumentada, también tiene hiperglucemia,
y un aumento de la obesidad central. Y pues ya sabemos cómo actúa la prueba de supresión con dexametasona. El síndrome de Crohn es una enfermedad, o el hiperaldosteronismo primario es una enfermedad donde hay un aumento de secreción de aldosterona por un tumor. Si está aumentada la aldosterona, pues vamos a saber qué es lo que va a pasar. Si está aumentada la aldosterona, esto va a dar igual a aumento del líquido extracelular porque hay un aumento de la reabsorción de sodio. Esto es igual a aumento de la presión arterial. Va a haber una disminución del potasio y va a haber, y también los reflejos, y va a haber disminución del sodio, de los hidrógenos, y va a haber una alcalosis. El páncreas endocrino. Pues el páncreas endocrino tiene varias funciones, pero las principales son pues la secreción de hormonas. Las células alfa secretan glucagón, las beta insulina, las delta polipeptido pancreático y pues las células que tienen restantes tienen polipeptido pancreático y las células delta secretan somatostatina. ¿Cómo se secreta la insulina? Primero se hace en los ribosomas preproinsulina, que está formada por un péptido señal, cadenas alfa y beta de la insulina y un péptido conector. El péptido señal se pierde convirtiéndose en proinsulina en el retículo endoplásmico rugoso. Después se irá la insulina al aparato de Golgi, se le quita otro aminoácido que es el péptido C. Se separarán, y se le quitará un péptido y dará lugar a la insulina. En el aparato de Golgi sucede todo esto, además de que se empaquetan juntos en cantidades equimolares el péptido C y la insulina. De hecho, se mide la cantidad de secreción de insulina a través del péptido C. ¿Por qué? Porque se secretan en igual cantidad. De hecho, se utiliza como prueba para revisar cuánta insulina se secretó por el páncreas en diabetes mellitus tipo 1. ¿Cómo se secreta la insulina? Se secreta de la siguiente manera: aumenta la glucosa en sangre, llega la glucosa y luego la glucosa activa diferentes péptidos en el estómago, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa que activa a su vez la secreción de insulina, y luego, entre otros mecanismos, hará que los transportadores GLUT2 se lleven a la insulina, lo que va a producir, los transportadores GLUT2. Un momento. Muy bien, disculpen. Bueno, el péptido C y la insulina se secretan en cantidades equimolares. Entonces hay estudios que se busca el péptido C con la finalidad de ver cuánta cantidad de insulina se secreta también. Ahora, ¿cómo se secreta la insulina? Pues principalmente por la glucosa, por las proteínas y hasta por los ácidos grasos. Un aumento en la concentración de estos en el cuerpo por el alimento se eleva la secreción de insulina. Esto es de la siguiente manera: se absorbe glucosa, solamente glucosa oral, porque glucosa inyectada, esto es un ejemplo porque la glucosa inyectada no lo estimula. Se estimula el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Este péptido aumenta la secreción de insulina, entre otros mecanismos que aumentan también la secreción de esta última. Además, la insulina es estimulada debido a que hay unos procesos siguientes. Número 1. La glucosa es transportada con un GLUT2, es decir, el GLUT2
toma la glucosa, transportador de glucosa número 2, toma la glucosa y luego después la lleva hacia el páncreas. Se internaliza. Una vez que se internaliza, la glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato por la glucosinasa. Aquí viene. La glucosa se convierte a glucosa 6-fosfato por la glucosinasa y luego después se oxida la glucosa o la glucosa 6-fosfato. Uno de los productos de esta oxidación es el ATP. El ATP, o un aumento en la concentración de los canales de ATP, cierra los canales de ATP dependientes del mismo. Los canales se cierran los canales de potasio sensibles al ATP. Cuando aumentan las concentraciones de potasio, cuando las concentraciones de ATP en el interior de la célula, cuando aumentan, los canales de potasio se cierran. Esto genera un potencial de acción. El potencial de acción abre los canales de calcio dependientes de voltaje, como muchas situaciones, y esto dará lugar a que cuando entre el calcio en la célula beta del páncreas secrete a su vez insulina junto con el péptido C. Entonces repasemos. La glucosa entra en la célula, se convierte en glucosa 6-fosfato por la glucosinasa, luego después se oxida. Uno de los productos de la oxidación es el ATP. El aumento de la concentración de ATP cierra los canales de potasio dependientes de ATP, por ende ya no sale el potasio en contra de su gradiente, a favor de su gradiente de concentración, dando lugar a una despolarización. La despolarización dará lugar a estímulo de los canales del calcio dependientes de voltaje, abriéndolos. A favor de un gradiente de concentración entra el calcio, y la propiedad del calcio es aventar la secreción o lanzar la secreción insulínica de las células beta del páncreas, porque se expulsan sus vesículas secretoras que contienen la insulina. Se secreta la misma cantidad de de insulina que el péptido C. Luego después ocurre algo muy en las células, pues la insulina estimula las células para que aumente la concentración de glucosa dentro de las mismas, absorban proteínas, además de que disminuye la gluconeogénesis. Aparte de que disminuye la gluconeogénesis, aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio. Entre otras funciones que tiene la insulina. Otro estimulante para la secreción de insulina es el glucagón. Recordemos que el glucagón es la hormona de la inanición. Cuando hay un aumento, cuando hay ayuno, por así decirlo, aumenta la secreción de glucagón. El glucagón tiene diferentes funciones y una de ellas es aumentar la concentración de glucosa en sangre. Me imagino que por esto, si el glucagón es estimulado, tiene que estimular a la insulina, porque el glucagón va a aumentar la concentración de glucosa, y si la glucosa está elevada, si no hay insulina, no habrá alguien que le diga a las células que absorban la misma. Los medicamentos derivados de las sulfonilureas, como la tolbutamida, gliburida, glibenclamida, cierran los canales. Se utilizan la diabetes tipo 2 porque cierran los canales de potasio dependientes de ATP, aumentando la secreción de insulina. ¿Se pueden utilizar estos en la diabetes mellitus tipo 1? No. ¿Por qué? Porque de la diabetes mellitus tipo 1 pues no hay insulina, porque es una enfermedad autoinmune. Mecanismos de acción de la insulina, pues los acabamos de comentar. Mecanismo de acción de la insulina. Llega la insulina, se pega al receptor de insulina, y luego el receptor de insulina es degradado por proteasas intracelulares. Esta regulación por disminución del receptor de insulina es responsable de la menor sensibilidad de la insulina en la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, disminuye el número de receptores, y si disminuyen estos receptores, pues hay un aumento en la resistencia a la insulina. De hecho, el ejercicio físico, las pesas o el ejercicio aeróbico, no utilizan el azúcar, no utilizan la insulina para absorber la glucosa. Es independientemente de esto. Por eso es muy importante hacer ejercicio, recomendarle a una persona que tenga diabetes hacer ejercicio, porque no utiliza la glucosa. Acción de la insulina: aumenta la captación de glucosa, formación de glucógeno, disminuye la gluconeogénesis, la glucogenólisis,
aumenta la síntesis de proteínas, es anabólico. De hecho, hay personas fisicoculturistas que aparte de inyectarse esteroides anabólicos, se inyectan hormona de crecimiento para aumento de la síntesis de proteínas, aumento muscular, y también se inyectan insulina para que aumente más todavía la síntesis de proteínas. Disminuye la lipólisis y aumenta la captación de calcio intracelular, porque hay un aumento de la actividad de la bomba sodio-potasio, aunque sea un poco. Disminuye los aminoácidos en sangre, pues disminuye el azúcar también, disminuye la cetoacidosis. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la producción de cuerpos cetónicos, porque no se utiliza tanto la gluconeogénesis, obvio. Ahora sí, las acciones de la insulina. La insulina se le conoce como la hormona de la abundancia, pues reduce la concentración de glucosa en sangre, de ácidos grasos, cetoácidos, ya lo habíamos dicho, inhibe la lipólisis, la formación de ácidos grasos, tiene efecto anabólico, aumenta la síntesis de proteínas, aumenta la captación de potasio porque aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio, que saca 3 sodios y mete 2 potasios. La fisiopatología de la insulina, pues la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 independiente es insulino dependiente, es una enfermedad autoinmunitaria, autoinmune que provoca destrucción de los linfocitos la destrucción de las células B, que son las que producen el páncreas. Entonces la persona va a tener como cuadro clínico aumento de la lipólisis, de la gluconeogénesis, disminución muscular, pues todas las alteraciones clásicas de la diabetes, pérdida de masa muscular y grasa, y va a tener cetoacidosis diabética. Habrá mayor concentración de la glucosa en sangre, polidipsia, polifagia y poliuria. Polidipsia, ¿por qué? Porque aumenta la cantidad aumenta la osmolaridad en la sangre. Si aumenta la osmolaridad, será detectada por el hipotálamo, y el hipotálamo dará la función de que tiene sed. Como está intoxicado el cuerpo con glucosa, por así decirlo, el cuerpo va a disminuir la secreción de la hormona antidiurética para que se salga toda el azúcar. Por eso la persona va a tener glucosa en la orina. Y polifagia, porque como hay resistencia a la insulina o hay disminución de la secreción de insulina, la persona va a tener hambre por este hecho, porque casi no se está absorbiendo lo que se come. Es por eso que son estos síntomas clásicos de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 no insulino dependiente, pues es la más común, es en personas no jóvenes como en la 1, sino más grandes y de edad y obesas por lo general. Está causada por una disminución de los receptores de insulina en los tejidos diana y resistencia a la insulina. Se trata con muchos medicamentos, pero lo clásico, lo primero es metformina, que aumenta el número de receptores de tejidos diana y aumento de la sensibilidad a la insulina. Y glibenclamida o tolbutamida, porque aumenta la excreción de insulina. Glucagón, pues la hormona del hambre, aumenta su secreción cuando hay ayuno, cuando hay disminución de la concentración de glucosa, cuando hay disminución de la concentración de la glucosa, cuando aumenta la concentración de los aminoácidos como la arginina, como la hormona del crecimiento, y pues lo que lo inhibe es la insulina. Las principales acciones del glucagón son sobre el hígado. Aumenta la concentración de la glucosa en sangre, de cetoácidos y ácidos grasos, porque se aumenta la lipólisis por el glucagón. Además aumenta la glucogenólisis e inhibe la formación de glucógeno, que es inhibe la formación de glucógeno porque se utiliza como factor de energía para después. Pues la somatostatina no tiene mucho chiste. Grosso modo es secretada por las células delta. Todo alimento la estimula su secreción y se ve inhibida su secreción por la somatostatina. La somatostatina inhibe la secreción de glucagón e insulina en respuesta al alimento para limitarse, es decir, estas tres se limitan. Mecanismo de la concentración del calcio, regulación. La concentración normal de calcio es 10. Bueno, ya estamos hablando de la hormona paratiroidea y todo eso. La concentración normal de calcio es 10 miligramos sobre decilitro. 40% unido a proteínas como la albúmina y 60% no unido a proteínas. 50% ionizado y 10 sin iones.
El calcio ionizado es la única forma de calcio biológicamente activa, es decir, la que está en sangre y que no está haciendo nada. La disminución y la concentración de calcio puede alterar el cuerpo y la salud. Los síntomas de hipocalcemia son hiporreflexia, fasciculaciones espontáneas, calambres musculares, hormigueo y entumecimientos. También el signo de Chopstick, que es una persona que le estimulas, le das un golpe leve en una rama del nervio trigémino y se estimula fácilmente. Hay una contracción. El signo de Trousseau es un espasmo carpopedal al inflar el manguito de un esfigmomanómetro. Todos estos calambres y fasciculaciones se preguntarán por qué si el calcio está disminuido. El calcio sí está disminuido, pero es el extracelular, no el intracelular, que se encuentra secuestrado en el retículo sarcoplásmico del músculo. Cuando disminuye el calcio extracelular es más fácil que una célula sea excitable. Disminuye el potencial de membrana en reposo en lugar a menos 70, digamos, y el umbral normalmente llegaría a menos 55, a lo mejor está en menos 65 o en menos 60, y cualquier estímulo leve pues estimula a las células musculares. Esto es para que lo tengamos en mente. Y la hipercalcemia también produce hiperreflexia, estreñimiento, polidipsia, poliuria, letargo, coma y en los casos graves pues la muerte. Además, los cambios en la concentración plasmática de proteínas alteran la concentración de calcio. También la concentración de iones hidrógeno produce alteraciones en el calcio. Digamos, en la acidemia hay un exceso de hidrógeno. Así, cuando hay más hidrógeno, el hidrógeno, perdón por explicarlo así, el hidrógeno se pega a la albúmina también. Entonces, cuando hay un aumento en la acidemia, pues va a haber más competencia de menos lugares de albúmina con los que se pegue el calcio, porque también compite los iones hidrógenos con este. Entonces, en la acidemia va a haber más calcio afuera, por ende se va a creer que hay hipercalcemia. En la alcalemia, como hay menos espacios o menos iones hidrógeno, pues habrá más albúmina disponible, más albúmina se le adherirá el calcio y dará lugar a una disminución del calcio o hipocalcemia. Así, en la alcalemia disminuye la concentración de calcio, produciendo calcemia. Tres hormonas. Bueno, la homeostasis del calcio se debe a tres órganos: hueso, riñón, intestino, y a tres hormonas: calcitonina, hormona paratiroidea y vitamina D. La resorción ósea es estimulada por la hormona paratiroidea y por la vitamina D. Y la resorción ósea está dada por la calcitonina. Hormona paratiroidea. El papel de la hormona paratiroidea es regular las concentraciones de calcio en el cuerpo, más bien en el líquido extracelular. La hormona paratiroidea es secretada por la hormona, por la paratiroides, y tiene diferentes funciones. Las concentraciones de hormona paratiroidea están al máximo cuando se llega a una concentración de cuando disminuye la concentración de calcio a 7.5 miligramos sobre decilitro. Así como el magnesio también repercute en la secreción de PTH, pues al igual que la hipocalcemia, la hipomagnesia estimula la secreción de PTH y la hipermagnesia tiene el mismo efecto. Como son tres órganos donde que se tiene que ver en el metabolismo del calcio, la cantidad de calcio en el cuerpo, pues actúa la hormona paratiroidea en el riñón, en el intestino o en el hueso. Pues en el hueso, primeramente aumenta la actividad osteoblástica, es decir, la formación de tejido óseo. Es por esto que a las mujeres con osteoporosis normalmente se les da, o como alternativa de tratamiento, en un periodo breve,
se les da hormona paratiroidea para que aumente la actividad osteoblástica, pero después de un tiempo se tiene que quitar porque luego va a aumentar la actividad osteoclástica, es que el aumento de la resorción ósea o bien el estar rascándole al hueso, por así decirlo, para que aumente la secreción, bueno, para que haya más calcio en la sangre. Por eso se tiene que quitar la hormona paratiroidea en un paciente que tenga osteoporosis. En el riñón pues va a activar a través de la 1-alfa hidroxilasa renal, va a convertir la hormona tiroidea, va a estimular a la vitamina D. No, ese es en el intestino, discúlpenme. Bueno, en el riñón, la acción de la hormona paratiroidea en el riñón es inhibir o disminuir la concentración de fosfato en el cuerpo porque disminuye la reabsorción de fosfato y aumenta la reabsorción de calcio, actuando en el túbulo contorneado proximal, dando lugar a fosfaturia. Luego, en el túbulo contorneado distal se estimula la reabsorción de calcio. Y en el intestino delgado, pues se estimula la absorción de calcio intestinal por la activación de la vitamina D, porque la PTH estimula la 1-alfa hidroxilasa renal para convertirla en su forma de 25-hidroxicolecalciferol a su forma activa 1,25-hidroxicolecalciferol. Un momento. Perdón nuevamente. Bueno, continuamos. La concentración en el intestino delgado, pues como ya había dicho, se estimula la absorción de calcio intestinal por activación de la vitamina D, de su forma inactiva a su forma activa. Eso es todo, sí. Pues las acciones, pues aquí dice, en hueso aumenta la reabsorción ósea, aumenta la excreción también de AMP cíclico urinario. Se me había olvidado esa, discúlpenme. Pues el hiperparatiroidismo o hipoparatiroidismo, pues es lo que vamos a ver. Fisiopatología de la hormona paratiroidea. El hiperparatiroidismo primario se debe por lo general a adenomas paratiroideos, es decir, tumores que secretan hormona paratiroidea. Además, pues las personas van a tener todas las situaciones que conlleva la hipercalcemia, que es estreñimiento, tal vez diarrea, pueden llegar incluso al coma o a la muerte, o hiperreflexia, sed y otras alteraciones. Esto se debe, pues como habíamos dicho, por adenomas paratiroideos. Y después el hiperparatiroidismo secundario, también va a haber fosfaturia, aumento de la excreción de AMP cíclico urinario, la persona podría llegar a tener osteoporosis. En la secundaria, el hiperparatiroidismo secundario, el trastorno se debe a que hay mucha secreción también de PTH. Esto es debido más que nada a una hipocalcemia, que puede ser provocada por una deficiencia de vitamina D o insuficiencia renal crónica. Aquí las concentraciones de hormona paratiroidea las concentraciones de calcio están normales o bajas, pero nunca altas en este hiperparatiroidismo secundario, porque pues no está funcionando, no está jalando bien el riñón, pues no va a reabsorber bien el calcio. Si no está jalando bien la vitamina D o el intestino delgado, pues no va a haber reabsorción intestinal de calcio. Es por esas situaciones que nunca va a llegar a estar altas, y pues podría estar alta también, muy alta, la PTH. Pues el hipoparatiroidismo puede haber por una sección posquirúrgica, por alteraciones, porque se tiene que extirpar la glándula tiroidea o algo así. También hay tumores que secretan anticuerpos que pueden generar aumento de la secreción tumores que pueden aumentar la secreción de hormona paratiroidea, por así decirlo, o tumores que semejan sus anticuerpos o sus proteínas como el péptido relacionado a la PTH,
que tiene todas las funciones y actividades de la hormona paratiroidea. Entonces las personas en este cáncer, por así decirlo, cáncer de mama o pulmón, pues van a tener alteraciones en el calcio, hipercalcemia, hipofosfatemia porque tienen fosfaturia, entre otras cosas. La calcitonina pues su función, aparte de ser secretada por la glándula tiroides, podemos mencionar que pues la función de esta es mantener las concentraciones de calcio a un nivel estable. La vitamina D tiene tres funciones, tiene funciones en el riñón, en el hueso y en el intestino. Esta se puede activar por la luz ultravioleta o bien por la conversión gracias a la 1-alfa hidroxilasa renal que la convierte a su forma activa. Las funciones de la vitamina D serían entonces en este caso: en el intestino delgado aumenta la reabsorción de calcio y de fosfato. También en el riñón aumenta la reabsorción de calcio y de fosfato. Y en el hueso estimula la actividad osteoclástica, al contrario que la calcitonina, que disminuye la concentración osteoclástica. Y listo, eso sería todo. Pues estas preguntas, enfermedad de Addison, todas estas preguntas, si vimos los dos videos podemos contestarlas, o si ustedes gustan las puedo contestar después en otro video. Pero si sabemos la fisiología de cómo se está comportando cuándo sube, cuándo baja, es fácil contestar estas preguntas. Digamos, en la enfermedad de Addison, pues el cortisol va a estar disminuido, la ACTH va a estar, aumentada, y la glucemia, pues ¿cómo va a estar? Pues si está el cortisol disminuido, pues también podría estar disminuida la glucemia. La diabetes insípida nefrogénica, pues la ADH, pues cómo va a estar, y cómo va a estar la osmolaridad de la orina. Si ustedes gustan, los podemos ver en otro video. Bueno, eso sería todo. Espero les haya ayudado, y pues cualquier cosa me pueden enviar un mensaje. Muchas gracias por ver el video.